Bienvenidos a todos los que se van conectando ahí. Damos la cordial bienvenida y saludamos al doctor David Carlos Pellicer, abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, que hoy nos acompaña. David, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este proyecto de Centro de Estudios Malvinas Argentinas una tarde acá a tu lado, ¿sí? Así que nuevamente muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación en estos temas que seguramente van a enriquecer lo que como argentinos conocemos o por ahí muy pocos por el rango etario lo conocen, pero es prioritario poder entre todos llegar a conclusiones importantes como la que va a hacer el doctor David Carlos Pellicer, que aquí le doy la bienvenida nuevamente. Como siempre, dejamos el momento para el expositor, dejando al final unos momentos para preguntas. Así que muchas gracias, David. Muchas gracias al Centro de Estudios Malvinas Argentinas, en tu persona, Ricardo Ibáñez, y muchas buenas tardes a todos. Esperemos que la conectividad nos ayude y nos podamos escuchar. Estamos cumpliendo una manda constitucional. La manda constitucional es la disposición transitoria primera, que es producto de la reforma constitucional de 1994. En ella se expresa que la nación argentina confirma, ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Sandwich del Sur. No solo este ámbito terrestre, sino también los espacios marítimos e insulares correspondientes porque lo considera parte integrante del territorio nacional. Recuperar dichos territorios, el ejercicio pleno de la soberanía y respetando el modo de vida de sus habitantes es un objetivo principal, un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino. En definitiva, esto es no producto de un autócrata, no es producto de un em, grupo de trasnochados chauvinistas, sino de el grueso de la Convención Constituyente de 1994, es decir, de la convención que representaba al pueblo de la nación argentina, ¿no? Y esto se refleja en el mapa bicontinental, un mapa que muestra a una Argentina continental sudamericana con sus 2.791.000 kilómetros cuadrados, pero también marca este mapa a un Atlántico sudoccidental que incluye los tres archipiélagos usurpados e incluye también a el sector antártico que la Argentina reclama y desde allí estamos en 1904, ¿eh? Desde la compra al escocés Bruce en dicho año, Julio Argentino Roca toma la decisión de posicionarse en la Antártida y esto se plasma en el mapa bicontinental que nosotros vemos y que es un gran avance para nuestro país. Fíjense la variedad de personas y personajes que conformaron la Convención Constitucional de 1994. Cuatro presidentes de la nación en esta foto, falta uno más, que también fue convencional constituyente. Insisto, esto no se puede relacionar con nacionalismos extremos o autócratas. Estamos hablando del reflejo de la comunidad política argentina. Uno de los hechos trascendentales con respecto a Malvinas en el siglo XX es esta disposición transitoria número uno. Y es importante definir qué es política exterior y qué es política internacional. La política exterior de un país se refiere a acciones y decisiones que se toman en el ámbito internacional, enfocándose en objetivos e intereses. Pero esto sería lo estrictamente consular, sería el intercambio de embajadores, sería las relaciones de protocolo. Hay algo que todo país que tenga un proyecto necesita y es tener una política internacional. Esto es mucho más amplio, incluye cómo interactuamos con otros países, qué juego de alianzas tenemos, cómo percibimos a adversarios y aliados. La realidad es que el monopolio de la política exterior está en manos del Poder Ejecutivo de la Nación. Es por esto que en esta charla vamos a centrarnos en quienes ejercieron el poder ejecutivo
y quienes fueron sus respectivos cancilleres. Recordemos esto porque las segundas y terceras líneas de Cancillería no deciden, ejecutan. Es decir, lo que se hizo o lo que no se hizo en Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos, dependió más de los presidentes y sus cancilleres que del ministerio en sí. Lo que visualizamos, y esto es un problema grave para la Argentina, es la carencia de un proyecto geopolítico. Poseer un proyecto geopolítico es articular dos variables: espacio, si quieren territorio, y poder. Es decir, esto de tener conocimiento geopolítico, de proyectarse geopolíticamente, le sirve al estadista, que es el hombre de Estado, que es la mujer de Estado, y conseguir así los objetivos o intereses nacionales, ¿eh? Sublimar los intereses nacionales. Mientras tanto, si hay proyecto geopolítico, le va a servir al militar para orientar la defensa nacional. Entonces, si no hay proyecto geopolítico, estamos en problemas porque no tenemos una percepción de nuestro territorio. Al no tener una percepción de nuestro territorio, no lo defendemos cabalmente. Entonces, pasemos a algunas definiciones antes de analizar cada presidencia. Vivimos en un mundo globalizado. Ya en este mundo globalizado siempre se habla de interdependencia. Pero ¿quiénes sobresalen? ¿Quiénes pueden tomar decisiones propias sin injerencia de terceros? Los países que poseen mayor autonomía y mayor autarquía. Esto último es fundamental. Si vos dependés económicamente, si estás atado a organismos de crédito o a bancos o a intereses financieros, perdés autonomía. Los países más relevantes, aunque estén endeudados, pueden estar endeudados en su propia moneda, a bajas tasas de interés. La relación de deuda con PBI puede ser no notoria. En definitiva, se traza una línea entre países que son decisores y países que son decididos, en términos de otros análisis más económicos, centrales y periféricos. Quieren utilizar un término más actual: globalizadores y globalizados. Desde ya somos ingenuos y pensamos que ese fenómeno que se denomina globalización va a marcar o va a llevarnos a simetrías. No, no, el mundo es asimétrico. Por eso necesitamos desarrollar poder. Si queremos tener proyectos geopolíticos, que hoy carecemos, necesitamos desarrollar o un poder duro, basado en lo militar, en los recursos económicos bien aprovechados y en los recursos tecnológicos y científicos. Esto nos permitiría tener un cierto grado de coerción o amenaza. Pero como la Argentina y la civilidad ha decidido desde el 82 en adelante desarmarnos, es decir, no tener un poder militar tangible, podemos apelar, tenemos que apelar al poder blando, el soft power, donde juegan otros factores. Ya no juega la coerción o la amenaza, pero sí juega imponer cultura, expandir ideas, demostrar cohesión nacional y, en definitiva, tener incidencia o capacidad para incidir en los organismos internacionales. Les doy una mala noticia a quienes me escuchan, a criterio de quien habla. Hemos tomado una decisión geopolítica. Perdón, la tomó la dirigencia, la clase dirigente. La decisión geopolítica es no poseer un proyecto geopolítico. A criterio de quien habla, es muy mala noticia. No tenemos un proyecto geopolítico a nivel regional, no tenemos un proyecto geopolítico a nivel global. Nuestras políticas exteriores han sido y son pendulares, ¿eh? Espasmódicas, y eso es grave. Ahora bien, analicemos lo que se viene. Desde la destitución del general Leopoldo Galtieri, que ocurrió en junio de 1982, luego de la derrota de Puerto Argentino, se han sucedido 9 presidentes en nuestro país. Vamos a exceptuar los interreños de Alfredo Saint-Jean, que fue el que sustituyó a Galtieri hasta que se designó a Reinaldo Viñone.
Vamos a exceptuar la crisis del 2001 con esos interregnos breves de Ramón Puerta y Eduardo Camaño, y también ese traspaso de mando bastante ruidoso que fue el de Federico Pinedo a Mauricio Macri en 2015. Podemos decir a modo descriptivo que nos han gobernado 6 abogados, un militar, un economista y un ingeniero. Y en ese lapso que gobernaron estos 9 presidentes hubo 17 cancilleres. ¿eh? 5 de ellos han sido abogados, 3 economistas, 3 ingenieros, 2 licenciados en ciencias políticas, un contador público, un sociólogo, un periodista y el actual, que es médico veterinario, más allá de ser un exitoso empresario. Es interesante señalar que egresaron del Servicio Exterior de la Nación solamente 2 personas. La doctora Susana Ruiz Cerruti, que fue canciller por 45 días en los estertores del gobierno de Raúl Alfonsín, y el doctor Jorge Fori, que fue canciller durante la presidencia de Mauricio Macri. En definitiva, como conclusión, los presidentes, que son los que deciden las directrices de la política exterior de la nación, no eligen, por lo común, a personas muy especializadas en relaciones internacionales, en lo que nosotros decimos política internacional, es decir, percepción del mundo, percepción de nosotros mismos e interacción en función de esas dos percepciones. Hay como una suerte improvisación, algunas veces se puede llamar lealtad, otras veces amiguismo, pero no necesariamente las personas que han sido elegidas son las más idóneas, han sido o son las más idóneas para desempeñar el cargo tan sensible de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El profesor Ibáñez me ha pedido que comencemos con la presidencia de Menem, pero les quiero recordar algo. Después de la presidencia de Leopoldo Galtieri, sobreviene la presidencia de Reinaldo Viñone y la de Raúl Alfonsín. Por una cuestión de tiempo es prudente soslayar estas 2 primeras y pasamos directamente a Menem, que tuvo como cancilleres al doctor Domingo Felipe Cavallo, un economista, y al ingeniero Guido Di Tella. Bueno, en esta presidencia lo que hay que señalar es que se firma el cese de hostilidades con el Reino Unido. No se habían firmado desde junio del 82 hasta 1989 y 90 el cese de hostilidades. Uno no puede necesariamente estar peleándose, no tiene que estar peleándose para que haya hostilidades. Por ejemplo, no había intercambio de embajadores, subsistían embargos mutuos. Entonces, la presidencia de Carlos Menem decide firmar el cese de hostilidades con el Reino Unido y adherir a un nuevo alineamiento con Estados Unidos que se da en llamar el nuevo orden internacional y que por estas latitudes se denominó Consenso de Washington. No lo decide Menem. En Latinoamérica lo decide Collor de Mello en Brasil, lo decide Alberto Fujimori en Perú, lo decide Salinas de Gortari en México. Era una oleada que se venía después de la Guerra Fría y de la implosión de la Unión Soviética. Es así que reanudamos relaciones con el Reino Unido y empiezan a levantarse las zonas de exclusión impuestas por los ingleses y los ciudadanos argentinos tienen permitida su entrada a las islas presentando pasaportes. Nunca antes habíamos presentado pasaporte para acceder a las islas. Por los acuerdos de Madrid y Londres, presentamos pasaporte para llegar a nuestro territorio usurpado. Un vicecanciller de esta época, todavía vigente, consultado mediáticamente, dice que la fórmula que se optó es soberanía al final y no al principio, cooperación al principio y no al final, y esta cooperación no supeditada a la soberanía. La soberanía queda bajo un paraguas. Desde que se firmaron estos acuerdos, que muchos han criticado, perdura la figura del paraguas de soberanía hasta el presente.
Y como aspecto positivo, esa convención constituyente que hemos comentado incluye la disposición transitoria. Es decir, hay un mandato para las futuras generaciones. Es irrenunciable, es imprescriptible, es indeclinable nuestro reclamo por las islas usurpadas. Eso es importante, porque en ese contexto la paz solo puede fundarse en el respeto a la justicia. Yo en una ocasión reciente dije que una frase de Juan Pablo II fue: si quieres la paz, respeta la justicia. Todos sabemos que hoy hay paz en el Atlántico Sur, más nos debemos preguntar: ¿hay justicia en lo que está sucediendo en el Atlántico Sur? ¿En el statu quo actual hay una situación de justicia? Y eso es lo que cuestionamos. Empieza a haber acuerdos de conservación de recursos pesqueros, empieza a haber un acuerdo sobre explotación de hidrocarburos, de comunicaciones. La realidad es que la lectura que uno hace es que todas las acciones son favorecedoras de la posición británica más que de la posición argentina. En esta época, en este periodo de 10 años, se establece un sistema transitorio de información y consulta sobre los movimientos de las unidades de las Fuerzas Armadas en esta área del Atlántico Sudoccidental. Consideramos que esta disposición es más lesiva para la Argentina que para el Reino Unido. Hay controles mutuos sobre el litoral marítimo, sobre el espacio aéreo. Estas Fuerzas Armadas británicas saben de nuestros movimientos porque debemos informarlos según Madrid y según Londres, 1989. 1990. Recomiendo la lectura del libro Tratados de Paz por las Guerras de Malvinas de Julio González. En realidad, los acuerdos de Londres y Madrid no son tratados, pero sí son acuerdos. Y esos acuerdos, en cierta medida, todavía hoy tienen cierta vigencia e, insisto, una buena parte de la biblioteca los critica abiertamente. Luego de la presidencia de Carlos Saúl Menem, sobreviene la presidencia del doctor Fernando de la Rúa, que se extiende por 2 años. Tiene como único canciller al doctor Alberto Rodríguez Gavarini. Empieza un distanciamiento de la postura anterior, en definitiva la postura de Guido Itela, basada en un politólogo llamado Carlos Escudé, era de incorporar como tercera parte de la negociación a los isleños y seducir a los isleños. A criterio de quien habla, a criterio de muchos, este es un problema bilateral donde los isleños no tienen que intervenir porque son población trasplantada por la fuerza allá en Eutrola, 1833, 3 de enero de 1833. Entonces, la realidad es que vemos un poco el péndulo de nuevo. Vamos a una política exterior distinta, una política internacional distinta, donde el canciller declara que las islas eran territorio de Argentina y se desconocía al gobierno isleño. Y Cook, el canciller británico de entonces, dice: existen muchos acuerdos con el Reino Unido, perdón, entre el Reino Unido y la Argentina, y un solo desacuerdo es significativo: Malvinas. Vaya desacuerdo, un desacuerdo que ya está por cumplir 2 siglos. No vamos a analizar los 7 días de gobierno de Adolfo Rodríguez Sá. En ese pequeño lapso se designó como canciller al contador santafesino y ex gobernador de dicha provincia, José María Bernet. 7 días es muy poco para elaborar una política de cualquier tipo: económica, política exterior, etcétera. Por lo tanto, no es pasible de ser analizada esta presidencia. En cambio, sí podemos hablar de la presidencia de Eduardo Duhalde, que se extendió desde 2002 a 2003, una época muy crítica. Tuvo como canciller al doctor Carlos Federico Rucauf, y se empieza a cuestionar ese realismo periférico que estábamos describiendo. ¿Qué es la teoría del realismo periférico? Hay que tenerla en cuenta porque un poco la se está implementando en la contemporaneidad. Ser realista es ver el mundo como una relación de poder y ver quién tiene más poder y quién tiene menos poder. Y
alinearse con el que tiene más poder. Porque hay que asumir algo, según esta gente, según Escudé, según Ditela, es que somos periféricos. No pesamos en el panorama o en el ajedrez político internacional, en el ajedrez geopolítico. Entonces hay que alinearse con la potencia hegemónica. En ese momento había caído la Unión Soviética, estábamos en el periodo 1991-2001, hasta el tema de las Torres Gemelas, y había un mundo unipolar. Esta gente, quien gobernaba el país, y en cierta medida Carlos Menem, Guido Di Tella, proponía un realismo periférico, y lo ejecutó durante sus 10 años de gobierno. Viene de la Rúa, suaviza esto de los kelpers, o de los isleños, mejor dicho, y viene Duhalde y empieza a distanciarse de ese realismo periférico, pese a pertenecer al mismo espacio político. El tema es que Duhalde, su ministro de Economía, su canciller, están sitiados en cierta medida por una catástrofe económica, por cambios económicos y sociales que exigían una política exterior de emergencia. Nos empezamos a acercar al Brasil de Luis Ignacio da Silva, nos visita el canciller chino y se empieza a mantener una política exterior más de multilateralidad. En definitiva, abandonar un poco ese alineamiento estratégico con Estados Unidos y empiezan a discurrir canales de negociación o de presentaciones en ONU y en OEA. Mientras tanto, se acuerda construir el monumento a caídos en el cementerio de Darwin. Luego de la presidencia de Duhalde, se llama de elecciones, y asume la presidencia Néstor Carlos Kirchner, que va a desempeñarse entre el año 2003 y el 2007 y designa en primer lugar como canciller a Rafael Bielsa y luego al sociólogo Jorge Tayana. En definitiva, podemos decir que hay un endurecimiento discursivo de la posición argentina frente al Reino Unido. Se mantuvo la renuencia de los isleños de permitir vuelos desde nuestro territorio hacia las islas, por eso los vuelos parten desde Chile, y queda en manos de Argentina decidir si se deja pasar por territorio argentino esos vuelos. Evidentemente, los distintos gobiernos han permitido que pasen por territorio argentino los vuelos que parten de Chile. Se da por terminada la declaración referida a exploración y explotación de hidrocarburos. Esto no implica que el Reino Unido unilateralmente lo siga haciendo. Y en 2005 se incluyen a las Malvinas como territorio británico en el texto de la Constitución de la Unión Europea. Estaba lejos del Brexit. En este contexto, los británicos, con este acontecimiento de incluir como territorio de ultramar dentro de la Constitución Europea, es un éxito para ellos. Es como que Europa está detrás de ellos. Luego de la presidencia de Néstor Kirchner sobreviene la presidencia, perdón, dos presidencias continuas de la doctora Cristina Elizabeth Fernández. Continúa como canciller el sociólogo Tayana y asume como canciller el periodista Héctor Timerman. Podemos afirmar que los británicos siguen teniendo éxito porque se firma el acuerdo de Lisboa, donde se reconocen como territorios británicos a los territorios usurpados, y empieza a haber protestas de la Argentina con respecto a la acción unilateral de exploración y explotación de petróleo. Se denuncia la realización de ejercicios militares, el canciller en 2012 denuncia la militarización de las islas, en cierta medida la presencia de submarinos nucleares, que haya una potencia nuclear, lo que es violatorio del Tratado de Tlatelolco, un tratado que en cierta medida sugirió a Estados Unidos a todos los países al sur del Río Grande o Bravo. Es un TNP, un Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en Latinoamérica. Les comento que Raúl Alfonsín no lo firmó y que los gobiernos militares no lo firmaron. El gobierno de Carlos Menem sí lo hizo. Entonces ahí perdemos una arma de disuasión, no necesariamente fabricar la bomba atómica, simplemente decir
podemos hacerlo, tenemos la tecnología para hacerlo. En Picanilleu, provincia de Río Negro, el contraalmirante Castro Madero, en 1983, antes de la entrega del gobierno y del poder, había anunciado a la Argentina y al mundo que pertenecíamos al club selecto de 5 países que podían enriquecer uranio. Así es, esta olvidada Argentina del Sur, esta periférica Argentina del Sur, había logrado manejar el dominio del enriquecimiento de uranio, tema muy en boga hoy en día por los acontecimientos geopolíticos que estamos atravesando. Entonces, recordemos que se decide desarmar el misil Cóndor, un vector importante, que también es un arma disuasiva, se decide plantar el plan nuclear argentino, es decir, dejarlo dormido, y se decide también firmar el Tratado de Tlatelolco. El gobierno argentino presentó un plan de acciones legales destinadas a proteger los recursos naturales, a rechazar las legítimas, ilegítimas actividades del Reino Unido y busca involucrarse con países de la región, sobre todo aquellos que se tienen afinidad ideológica. Es decir, durante la presidencia de Cristina Fernández, vamos a estar más cerca del Brasil de Luis Ignacio da Silva, vamos a estar más cerca de la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, en definitiva, también la Venezuela de Hugo Chávez Frías y, por qué no, de su sucesor Nicolás Maduro. Luego de estas dos presidencias de Cristina Elizabeth Fernández, es elegido el ingeniero Mauricio Macri, que designa como canciller a la ingeniera Susana Marcorra y al doctor Jorge Fori. El periodo 2015-2019 tiene la particularidad, perdón, pero toqué mal un botón, voy avanzando nuevamente. Pido disculpas. La presidencia de Mauricio Macri dio mucha importancia a los negocios, es decir, la posibilidad de entablar con el Reino Unido un vínculo de comercio, de negocios, y dejó en segundo plano el reclamo soberano. Esto se trasluce en una declaración conjunta llamada Forador-Duncan. ¿eh? Se acordó adoptar medidas apropiadas para remover obstáculos que limitan el crecimiento económico, el desarrollo sustentable de las islas. Se buscaron acuerdos de pesca, de navegación e hidrocarburos. Se permitió el vuelo a las islas a través de terceros países, no solamente Chile, sino Brasil. Hay un vuelo de Brasil, de San Pablo, que incluso pasa por Córdoba y va hacia las islas. Y una noticia un poco favorable es que ya al retirarse el Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, están más solitarios en cuanto a esta controversia bilateral. Antes tenían a Europa detrás, ahora tendrán que negociar ese apoyo. Podrá negociar el Reino Unido, que está muy cercano a los países europeos, o lo podrá negociar la Argentina según el grado de inteligencia de su política exterior. E insisto, más que política exterior, lo que se necesita, lo que se desea, es política internacional. Y más que política exterior y política internacional, proyecto geopolítico. Desde hace 45 años aproximadamente, más, después de la derrota militar de Malvinas, carecemos de proyectos geopolíticos. Una noticia interesante es que la Conmemora aprueba el cartografiado de la plataforma continental de Argentina. Esto fue una política de Estado. Se comienza durante la presidencia Menem, se termina el cartografiado durante la presidencia Cristina Fernández y se aprueba el cartografiado en la Convención de Derechos del Mar en la presidencia de Mauricio Macri. Esta política de Estado fue eficaz porque hemos incorporado 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental a la República Argentina. En el mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia se expide sobre la cuestión de las Islas Chagos en el Océano Índico y sentencia que Gran Bretaña, que el Reino Unido debe abandonar sobre todo este archipiélago, pero va a conseguir, y lo vamos a analizar después, que consigue
persistir en Diego García. Le pido a la persona que abrió el micrófono que por favor lo cierre. Luego de la presidencia de Mauricio Macri, sobreviene la presidencia del doctor Alberto Fernández, que va a tener dos cancilleres, el ingeniero Felipe Solá y el licenciado Santiago Cafiero. Se crea un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias y Sandwich, y se da por finalizado ese comunicado, esa declaración Duncan-Foradori y Duncan, muy discutida, muy discutida. Y pasamos a la actualidad, muy raudamente. Pasamos a la actualidad y nos damos cuenta que desde 2023 está gobernando el economista Javier Gerardo Milei y ya ha tenido como canciller al economista Diana Mondino y al médico Gerardo Wertheim. Una de las primeras críticas que se le efectúa al actual gobierno es que en la declaración del documento final de la cumbre del Mercosur no se incluyó el reclamo por las islas, ¿eh? Esto no ocurría desde 1996. Uno va a las fuentes y se sabe que en esta cumbre del Mercosur se discutió sobre Malvinas, se habló sobre el tema, hubo un respaldo, pero dicho respaldo no se trasuntó en el documento final. Llamativo. La canciller de entonces se presentó oportunamente en el Comité de Descolonización. Esto es todos los años, es más declarativo, no es vinculante, sirve para exponer el tema año tras año en la ONU y aunque no lo crean, sirve más para el consumo doméstico nuestro, de que nos vamos quejando todos los años y instando al diálogo, pero no suma mucho. La realidad es que incluso nosotros mandamos muchas veces canciller y ellos no manden contraparte de la misma jerarquía. Tenemos que todos los años toparnos con los isleños, representantes de los isleños. Bueno, ustedes saben que una ley bases contenía muchos artículos y uno de los que más cuestionados está vinculado con el tema pesca. Como excede mucho a esta charla, les pido que lean todo lo que está vinculado a la cuestión de la pesca porque merece un debate profundo. Y hay que admitir que se retoman ciertos postulados del realismo periférico. Acercamiento a la potencia hegemónica, una alianza estratégica, por ejemplo, con el Estado de Israel, que es muy novedosa porque es mucho más fuerte que la que estableció Carlos Menem, y, por supuesto, todo este tipo de decisiones tienen sus consecuencias. Nos llama la atención en el discurso presidencial de 2 de abril de 2025, es decir, el día que se conmemora del tema Malvinas y sobre todo el respeto y homenaje a los veteranos y excombatientes. Y él expresa, el presidente de la Nación, el señor presidente de la Nación, expresa que si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante es el que se hace con los pies. ¿Eh? Anhelamos que los malvineses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros, es decir, pertenecer al territorio argentino, ser parte de la Argentina. Por eso buscamos, decía Milei en ese momento, hacer de la Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograr. Este último párrafo coincidimos plenamente, todos aspiramos, todos los que estamos acá, las 64 personas que nos están escuchando, aspiramos a que la Argentina sea potencia, no sea un país meramente extractivista y vendedor de materias primas sin procesar. Aspiramos a que tengamos un desarrollo científico y tecnológico. Aspiramos a tener autonomía. Aspiramos a no estar endeudados serialmente, sempiternamente, lo cual nos crea una dependencia muy fuerte hacia organismos de crédito y bancos internacionales, pero subrayamos en este párrafo y resaltamos, decidan. El decidan es entrar
en el juego británico de la autodeterminación de los pueblos. Todos los que me están escuchando saben que acá hay una dicotomía básica, dos principios que están en juego: la supuesta autodeterminación del pueblo isleño y el principio de integridad territorial de un país. La Argentina es un país mutilado, es un país amputado, y fue amputado y mutilado el 3 de enero de 1833 por un acto ilegítimo usando la fuerza. Los británicos utilizaron en casi estos 200 años la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Entonces no le podemos permitir que estos isleños, que son producto de un pecado original, el uso intempestivo de la fuerza en 1833, tengan capacidad de decisión, porque estaríamos legitimando ese uso de la fuerza ilegítimo. En consecuencia, la palabra decisión por parte de los isleños, a criterio de quien habla, y si quieren lo podemos debatir, no cabe. Y hay otras malas noticias. Hay un yacimiento al noroeste de Malvinas, se llama León Marino, donde en la cuenca norte se está explotando petróleo. Estamos a punto de explotar petróleo. El petróleo acaba de tocar los $100, si no me equivoco, por el conflicto reciente entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán. En consecuencia, un cálculo que yo ya saqué el 9 de junio de este año, es decir, hace aproximadamente 20 días, quedó totalmente caduco. Yo ya no puedo calcular que los 500 millones de barriles de petróleo, que equivalían a 32.000 millones de dólares, ahora equivalen casi a 50.000 millones de dólares. ¿Eh? Eso es lo que tiene la cuenca Malvinas Norte, y ojo, hay 4 cuencas más. Entonces, Malvinas no es solamente el reclamo escolar, no es solamente el tributo a los que combatieron. Malvinas es pesca, Malvinas es petróleo, Malvinas es estrategia, Malvinas es geopolítica, Malvinas es mucho más de lo que creemos. Y la realidad es que entramos en el juego de los británicos si nos centramos en nuestras diferencias internas, ¿eh? Si nos centramos en que actuamos pendularmente, al carecer de proyecto geopolítico, insisto, al carecer de 5 o 6 puntos de consenso mínimo entre las fuerzas políticas que nos gobiernan, carecemos de proyecto y pendulamos. Pendulamos entre un acercamiento a las potencias hegemónicas de un lado o de otro. No tenemos política exterior propia, no accionamos, reaccionamos. No somos protagonistas, somos espectadores. Entonces, la realidad es que tenemos que dejar nuestro espíritu de facción. La clase dirigente tiene que dejar ese espíritu de parte y tiene que recrear un espíritu de nación, donde puede haber diferencias políticas, pero hay algunos temas, los grandes temas nacionales, la soberanía energética, la posesión de los recursos minerales, la proyección antártica, Malvinas, donde no puede haber mucha discusión, no puede haber miradas tan divergentes para temas tan importantes. Entonces llegamos también a la conclusión de que repetimos desde La Quiaca hasta Ushuaia, las Malvinas, las Georgias, las Sandwich, los espacios marítimos son argentinos. Está bien, una verdad que es, es compartida, es lo que nos permite en algún aspecto de nuestra vida en común tener espíritu de común unidad, de comunidad nacional, pero diferimos por carecer de una lectura de la realidad geopolítica internacional, por solamente estar primando la búsqueda del poder y después, en segundo lugar, mantener el
poder político y en definitiva se carece de política internacional y eso es grave. Entonces, propuestas que están insertas en estas conclusiones. Hay que recrear un marco de cooperación regional sólido, ¿eh? Un marco de integración regional sólido. Entonces, la realidad es que ese marco regional sólido, en definitiva, se logra con el vecindario. Creo que ustedes lo saben bien. Chile, la República de Chile, no hizo la autocrítica pertinente con respecto a su rol en el 82. Autoridades militares y políticas británicas han admitido que sin el apoyo de la República de Chile de ese entonces, no hubieran sido victoriosos en la Guerra de Malvinas. Segundo lugar, la República Oriental del Uruguay tiene un intercambio permanente de empresarios que visitan las Islas Malvinas a fin de establecer vínculos comerciales. La República Federativa del Brasil permite que buques con la bandera de Falklands, como la llaman así los ingleses, y me permito esto para que ustedes tenga más peso la palabra, todos sabemos que es Malvinas, eh, recalen en puertos de Brasil. No hay solidaridad regional, hay solidaridad discursiva, no hay solidaridad efectiva. Entonces, la propuesta es, empecemos por el vecindario, recreemos un diálogo y convenzamos a nuestros vecinos primero, para luego proyectarnos más internacionalmente, debido a que si no, no podemos recrear una política global, si no tenemos una política regional con respecto a Malvinas. Brasil tiene que percibir que el Atlántico Sudoccidental está en peligro, que hay una irrupción disruptiva, hay una disrupción en el Atlántico Sur, que el Atlántico Sur es patrimonio de Sudáfrica, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. No le puede estar haciendo el juego a los británicos. Y así todo, Brasil se sigue armando. Ha llegado a un acuerdo con Francia para obtener submarinos de propulsión nuclear. Nosotros tenemos un 0,5 del PBI dedicado al presupuesto de defensa. Lo normal es 2%. Es decir, estamos descuidándonos en un contexto geopolítico global muy, muy peligroso como el que se está desarrollando. Y en definitiva, nuestros alineamientos hacen que estemos con quienes en el 82 nos provocaron mucho daño y nos siguen provocando mucho daño desde 1833. No necesariamente que yo critique este alineamiento significa que haya que alinearse con otras potencias que a lo mejor también están en nuestro territorio. Dos datos para, en cierta medida, equilibrar la presencia geopolítica ajena en nuestro país. Base en China, en Neuquén, aeroespacial, lo que ustedes pretendan, lo que se diga o no se diga, base China, Neuquén. Hay principio de extraterritorialidad en la provincia de Neuquén, en territorio argentino. Visitas recurrentes de la comandante o del comandante del Comando Sur de Estados Unidos a Ushuaia en los últimos 2 años. Un radar de la empresa Leo Labs, muy vinculada a capitales británicos en Tierra del Fuego. Señoras y señores, lo comenté hace poco en otra charla, ya no estamos en el fin del mundo como dijo Oglio cuando asume el papado en mayo del 2013, marzo de 2013. Ya no estamos alejando, el mundo se ha globalizado y nuestras tierras también. Y por eso la reflexión final. La reflexión final está vinculada a Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Han pasado 80 años
dice Roberto Aras, y aún seguimos sin comprender el mensaje orteguiano. Ortega nos solicita abandonar el terreno de las controversias personales, si quieren, digo y agrego faccionales, para construir una sociedad con ideales compartidos y al servicio de un destino común. Argentinos a las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado David. Un placer escucharte y haber compartido esta presentación, por la exactitud del reloj habíamos calculado. Perfecto. Bueno, dejamos por ahí algún comentario, alguna consulta, unos minutitos más, dos o tres, si bien esto da para mucho más. Seguramente generaremos otro espacio en el cual compartiremos detalles y podremos generar algún encuentro abierto para poder hablar entre todos. Nuevamente agradezco la participación de los más de 63, 64, 65 conectados que gentilmente tomaron el tiempo para escuchar acá al doctor David. Así que excelente la exposición, muchas gracias por los comentarios, son lectura de lo que estoy viendo en el chat. A ver, el señor Fernando, adelante una consulta. Bueno, buenas noches. Ricardo, ¿me escuchás? Sí, sí, adelante. Bueno, realmente lo felicito al doctor. Realmente una excelente y notable explicación de lo que nos pasa. Doctor, yo soy veterano de Guerra de Malvinas y realmente con su exposición, como digo, agregar valor. Nosotros tuvimos la suerte de conocer las tres islas, Sandwich del Sur, Georgias y Malvinas, en el año 1982. Estuve embarcado en el buque Polar Bahía Paraíso. Y una de las cosas, cuando estuvimos en Georgias, con los Marines, nosotros embarcamos 10 días, 36 prisioneros, y donde había científicos, 14 científicos y 22 Marines. Navegamos 10 días y el contacto diario con ellos, la primera, digamos, sorpresa que tuve yo más que nada como estudiante de nuestras, digamos, mares australes, que ya en el año 1982 el Reino Unido hacía funcionar la dirección antártica del Reino Unido. Y realmente para mí fue algo sorprendente en la historia. Y después tuvimos contacto con, digamos, con el enemigo después de terminando la guerra, y ahora, digamos, el problema nuestro como veterano, y usted que tiene muchísima experiencia, los ingleses, los Marines, empezaron a hacernos preguntas a nosotros, que estábamos en el buque hospital, que realmente no podemos evacuarla a ningún, digamos, oficina pública nuestra, si usted va a la Comisión de Defensa de senadores y diputados, hoy están en otra cosa. Si vamos a la Secretaría de Malvinas, y también, que realmente, ¿sabe lo que nos están preguntando? Porque nosotros le dimos sangre a los ingleses, al buque hospital inglés, y aparentemente hubo un problema que tienen varios, digamos, heridos ingleses que le pusieron la sangre esa y están buscando, que quieren tener un documento de si la Argentina, si nosotros tenemos un documento de recepción de esa sangre. Por eso, esto es como antecedente. Yo simplemente, doctor, ya que usted tiene, yo pienso que Malvinas la vamos a recuperar cuando, como dijo usted, debemos con el Mercosur hacer acuerdos con nuestros vecinos para blindar, digamos, el Atlántico Sur y el Pacífico, para que así a nosotros los ingleses le cortemos la cadena logística que normalmente por Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile en estos momentos la están haciendo. Mi pregunta es eso, porque la causa Malvina tiene que ser una causa que nos una a todos, como dijo usted, y que formar un equipo único con verdaderos profesionales para que lleven esta causa, y el día de mañana nuestras islas nos pertenecen, como dice usted. Nada más, doctor.
Bueno, sí, tomo la iniciativa, Fernando. Hay mucha gente que está haciendo docencia con respecto al tema Malvinas. El tema de la educación y el trasvasamiento generacional es fundamental. Cuando nosotros partamos de este plano, nuestros hijos y nuestros nietos tienen que heredar la antorcha. Así que la educación es fundamental. Pero mientras tanto, no quisiera que, es breve, Ricardo, no quisiera que quedemos única y exclusivamente en el homenaje permanente que se lo merecen los protagonistas del 82, sino que pugnemos por la recuperación. Pugnar por la recuperación significa que desde La Quiaca hasta el Polo Sur sigamos difundiendo y demostrándole a los británicos que el tema nos ocupa y nos preocupa, y que con ellos va a estar todo bien cuando este tema se resuelva. Mientras tanto, no va a estar nada bien nuestro vínculo con ellos. Exactamente. Ricardo, ¿se escuchó? Sí, sí, perfecto. Se escuchó, estimado David, se escuchó. Se reitera nuevamente el ánimo de la charla en la cual no quedarnos simplemente en la gesta del 1982, sino analizar por completo todo el panorama, ¿no? Que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con la política exterior y de tener y de armar. Yo tenía una consulta breve para hacerle, quizás da para mucho, pero bueno, al menos inicialmente, como país podríamos tener un proyecto geopolítico o a cargo de quién o quiénes y los que estamos acá podríamos, digamos, dar algún aporte, ¿no? En ansia de este anhelo. Sí, alguien supo definir a la geopolítica con una frase muy simple. Es la conciencia geográfica del Estado. Que el Estado, que es la comunidad organizada a través de un gobierno, se diseñe un proyecto que implique el cuidado, la protección del ámbito terrestre, marítimo y aéreo. Tres o cuatro temas que están pendientes y que todavía no se han concretado. La efectiva radarización del país. La ampliación de la flota de mar a los fines de proteger a la Argentina de la pesca ilegal y la presencia de barcos extranjeros. El pasaje de Santa Cruz a Tierra del Fuego lo tengo que hacer en balsa chilena. Increíble. Después, el tema del contrabando, el tráfico ilegal de drogas, el tráfico de fauna, hay que tener un cuidado más específico de los límites internacionales. En definitiva, empezar de la periferia del Estado hacia el interior. Hay que cuidar nuestros ríos, porque si usted tiene contrabando, perjudica la economía nacional. Si usted tiene acceso a narcotráfico, perjudica la salud pública nacional. Hay tráfico de fauna autóctona, hay tráfico arqueológico. En definitiva, mucho de lo que es territorial se ha descuidado en nuestro país. La gendarmería tendría que estar en las fronteras, está en las grandes urbes. ¿Qué ha fallado? Ya que han disminuido tanto el presupuesto de defensa, yo creía que íbamos a estar mejor en seguridad, en educación y salud. Hemos minimizado el presupuesto de defensa. Sin embargo, estamos mal en educación, en salud, en seguridad. Pellicer, ¿usted se lo está atribuyendo a algún gobierno en especial? No, a todos en general. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Vamos a una última pregunta de Lucio Piatti Borrello. Lucio. Bueno, levantó la mano, pero no sé si se habrá desconectado o demás. Si está por ahí, bueno, pasamos a alguna otra última pregunta. Eh, Lucio, problemas de audio, dice mil disculpas. Bueno, ahí te vemos en el chat. Si querés escribir tu pregunta, yo se la leo acá al doctor, por favor.
Eh, a ver, justo apareció otra pregunta, dice que se atribuye la necesidad de resaltar la colaboración de Chile, por ejemplo, en las primeras palabras del canciller, el Comité de Colonización agradeció la presentación propiciada por Chile. Bueno, el tema de Chile es complejo porque nos une el tercer límite del mundo. El primero es el de Rusia y Kazajstán, el segundo es de Canadá y Estados Unidos y tenemos 5.300 kilómetros de límite internacional con la República de Chile. Hubo tratados como el de 1881, el protocolo adicional de 1893, el laudo arbitral de 1904, el laudo de 1977 que pudo llevar a la guerra en 1978 con el país vecino. La historia con Chile es compleja, pero lo que tenemos que decidirnos es, A, en el ámbito regional, sembrar una política de acercamiento a los fines de que se identifica a Reino Unido como una potencia extracontinental que está violentando el territorio latinoamericano en general y argentino en particular. Cierta dirigencia chilena lo puede llegar a entender porque la dirigencia chilena ha cambiado y esto puede llegar a establecer nuevos vínculos. Desde ya hay temas pendientes con Chile. Desde el Fitzroy o Monte Chaltén hacia el sur no está definido, no está bien demarcado el límite en hielo continental o campo de hielo. Ese es un problema pendiente. El canciller Dante Caputo de Alfonsín nos dijo que el canal Beagle era el último tema con Chile. Incorrecto. Todavía persiste ese tema y persiste una lengua en el punto EF del Tratado del Canal Beagle porque ellos quieren extender la plataforma continental hacia aguas atlánticas. Es más, soy hipercrítico del Tratado de 1984 porque a mi criterio, con los puntos A, B, C, D, E y F, Chile penetró en el Atlántico y violentó el protocolo adicional de 1893 que establecía el principio unioceánico. Es decir, Argentina no podía pretender punto en el Pacífico, Chile no podía pretender punto en el Atlántico. Pero no quiero manejarme con el espejo retrovisor, quiero mirar para adelante. Si usted me pide una opinión, yo haría un intercambio profundo que lo hay entre las Fuerzas Armadas argentinas y chilenas, entre la dirigencia argentina y chilena, y que pongamos blanco sobre negro. Señores de la República de Chile, ¿qué posición tajante tienen con respecto al tema Malvinas? Entonces, eso, si hay una política eficaz, una política coherente, no espasmódica, y un proyecto como el que reclamo, se podría llegar a solicitar. Pero la realidad es que acá tenemos política exterior, no tenemos política internacional. Por eso esto es una cuestión de pasos. Pasos tan prolongados en el tiempo que exceden a mi existencia en la Tierra. Esto ya es no para quienes nos están escuchando en este Zoom, es para los hijos y los nietos de las personas que nos están escuchando en este Zoom. Muy bien, una última pregunta, salen todas muy buenas, pero bueno, atendiendo la agenda del doctor Pellicer, no queremos demorarlo mucho. ¿Por qué Argentina esperó tanto para educar en tema de población? Dice un asistente. Otro que escuchó que se proponía malvinizar las currículas de las universidades y escuelas. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, acá hay un tema que fue tratado, abordado y que es extremadamente delicado. Ustedes han leído o fueron protagonistas o testigos de los 70. Y los 70, lamentablemente, han producido una bisagra en nuestra historia y esa bisagra ha provocado que no nos pongamos de acuerdo en los abordajes de los temas, porque algunas veces lo ideológico, lo faccional, tiñe los intereses. A lo mejor los intereses queridos por todos, que es el bienestar del pueblo de la nación, el nivel de vida y de la calidad de nuestro pueblo, que no haya necesidades básicas insatisfechas. Lo decimos más crudamente, que no haya pobreza, que no haya analfabetismo, que la juventud tenga horizonte. Todo esto
en cierta medida, tiene que tener un abordaje integral. Y algunos relacionan exclusivamente Malvinas con el periodo 76-83. Eso es exactamente lo que quieren los británicos, que vinculemos Malvinas como un emergente del 76-83. Y yo creo que ese es un tremendo error. Lo que sucedió en 1982 pudo haber sido producto de ciertas improvisaciones, pudo implicar errores militares, pudo implicar errores políticos y diplomáticos, mas no esto dibuja el interés permanente de la nación argentina por los archipiélagos usurpados. Yo no le voy a hacer el juego a los británicos viendo Malvinas desde la óptica del gobierno 76-83, al cual no quiero denominar. Algunos de ustedes dirán dictadura, otros dirán proceso de reorganización nacional, otros dirán sumamente innecesario y nefasto, otros dirán reivindicable. No voy a entrar en ese juego. Adjetiven a ese periodo de la historia como quieran. Hay algo más permanente que 1683, que son los sagrados intereses de la nación. Esta nación que nació en 1816 y que en 1825 firma con el Reino Unido un tratado de paz, amistad y comercio. Era la oportunidad que tenían los gobernantes del Reino Unido para decir, nos desune un tema, ustedes están ocupando unas islas que nos pertenecen. Firmamos paz, amistad y comercio. Y a los 8 años nos mandan a Clio y al capitán Onslow y desalojan a Pinedo y a los gauchos que estaban en Malvinas. En definitiva, mi adversario no es el argentino que piensa distinto, mi adversario es el británico usurpador. Entonces, para la educación no tenemos que centrarnos en el 82. En el 82 reivindiquemos a los veteranos, reivindiquemos al combatiente, reivindiquemos a la sangre derramada y tributemos permanentemente a los que están vivos y también homenajemos a los que están muertos. Pero el objetivo final es el Reino Unido. Mi adversario no es un argentino más, es el Reino Unido. Muchísimas gracias, doctor. Una última, recibimos ahí los aplausos de varios. Una última consulta que le hacía Lucio en las relaciones internacionales, y creo que es justamente su experiencia y su expertise y investigación desde el constructivismo. Se ha dicho que Brasil tiene conciencia de gran imperio, dice, y busca un destino global. Argentina no termina de definir un objetivo geopolítico. Las causas serían culturales, ellos son metódicos y constantes, nosotros no podemos superar nuestras agendas conflictivas, expresa Lucio. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso, doctor? Dice, si la alianza argentina-brasileña es clave para destrabar este problema. Yo diría que nos pongamos en mentalidad británica. Fíjese qué paradoja lo que estoy diciendo. Cómo han actuado los británicos siempre. No tengo amigos, no tengo enemigos, tengo intereses. Hay una persona gobernando la República Federativa del Brasil que es coyunturalmente en este año, dentro de 10 o 10 años para atrás, ideológicamente distinta a mi pensar, no importa, las relaciones de Estado a Estado. Entonces, yo tengo que acercarme a Itamaraty, convencer a Itamaraty de que la posición argentina tiene que ser respetada, que en definitiva estoy defendiendo una posición no argentina, sino también latinoamericana, porque el Atlántico sudoccidental es compartido. Es más, tendría que haber un fuerte acercamiento al gobierno sudafricano, pese a que también tiene Sudáfrica mucha influencia inglesa, anglo o holandesa. Pero no importa, hay que tejer esas de redes. Ellos tienen embajadas en todas partes del mundo. Tienen servicios de inteligencia en todas partes del mundo. No se espían a sí mismos como hacemos nosotros, espían a los demás. Nosotros tenemos que tener inteligencia, tenemos que tener contrainteligencia, tenemos que tener proyectos. Por eso lo que le estoy reclamando es a nuestra dirigencia, sea del signo político que se pongan a trabajar en un poder nacional, no un poder faccional. La única o que se percibe, lo único que se percibe en nuestra dirigencia es cómo obtengo el poder y en segundo paso, cómo lo conservo. Pero no los intereses nacionales, sino los intereses de partido. Y eso es lo que nos está matando.
no quiero irme de la respuesta. Yo iría, sea el signo ideológico que sea que gobierne Brasil, y mandaría a mi canciller y diría qué puntos tenemos en común, cómo podemos construir o reconstruir esta relación, este vínculo. ¿No les molesta la presencia británica en el Atlántico Sur? ¿No podemos tener una política antártica mancomunada porque hay otras potencias que están acechando? Ese es el tema para discutir, para debatir. Y estos son puntas de un ovillo. Si alguien disiente con lo que estoy diciendo, bienvenida a una nueva propuesta. Pero lo importante es pensar estas cuestiones, argentinos, a las cosas. Muchísimas gracias, excelente exposición, como siempre, doctor David Carlos Pellicer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Quedamos pendientes de algún futuro encuentro. Con gusto podemos coordinarnos nuevamente. Creo que es unánime el ánimo de todos los que escriben y felicitan a usted por esta charla, la cual quedará grabada en nuestro humilde canal como un aporte más a toda esta causa. Así que gracias a todos los que se unieron en esta tarde de hoy. Un saludo particular a los veteranos que nos están siguiendo, a los cuales les pido me contacten también para seguir haciendo nuestras charlas y testimoniales. Y seguramente tendremos de parte de ustedes que participan nuevas propuestas y ideas y oradores, ¿por qué no? Recomendados por quienes hoy nos estuvieron escuchando. Así que el doctor David Carlos Pellicer, muchísimas gracias por su compañía, por habernos instruido en el día de hoy en muchas cuestiones que tienen que ver con la política exterior. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, Excelente exposición, muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Excelente, David. Excelente todo. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Saludos muy a buena todos. exposición. Excelente. Muchas gracias.